Hola, bienvenidos a Yoga para Todos. En esta ocasión estamos practicando el fortalecer el espíritu. Y para fortalecer el espíritu tendríamos que ir capa a capa hasta llegar al espíritu, de lo más denso hasta lo más sutil. Y una de las capas es el cuerpo físico. Y si fortaleces tu cuerpo físico, fortaleces tu postura, fortaleces tu cuerpo, fortaleces huesos, músculos, fortaleces esa conexión que tienes a la tierra y con el cielo. Y al fortalecer tu cuerpo físico, tu estabilidad es más firme, tu equilibrio, tu firmeza, tu conexión con el aire, con el cielo, tu conexión con la tierra es más, digamos, por decirlo así, más unida, más contenida. Entonces, para fortalecer el espíritu, vamos a darle esa señal también por medio del cuerpo de que estamos listos para que desde adentro surja esa fortaleza, esa estabilidad y podamos estar con una postura física estable, una postura física adecuada, pues para hacerle frente a cualquier cosa, cualquier adversidad, cualquier situación. Entonces, recuerda que esto viene y esto inicia desde la atención, del estar presentes, el estar conscientes de lo que estás haciendo, aunque estés haciéndolo por un momento. Trata de mantener tu atención, aunque se disperse esta atención, se disperse el momento hacia otros lados, otros tiempos. Trata de regresar siempre por medio de la respiración, de respirar profundo, pausado, de hacerlo cada vez más estable y de ahí ir conectando con el cuerpo físico, para de ahí ir poco a poco, capa a capa, conectando con ese espíritu, enaltecerlo, fortalecerlo, que va pues unido, sin separación del cuerpo físico. Entonces vamos a poner los pies o juntos o los pies un poquito separados, pero recuerda que estén alineados, que las puntas de tus pies no estén ni abiertas ni tan cerradas. Trata de mantenerlos paralelos, completamente paralelos. Abre los dedos de los pies, enraiza cada dedo de los pies, tus talones, y vamos a conectar la coronilla hacia el cielo. Relaja los hombros, sí abre tu pecho, pero sin que se boten las costillas. Y esto es cerrando un poquito el ombligo, conectándolo hacia la columna y llevando el pubis, la parte de abajo del ombligo, conectándolo hacia arriba, hacia el mismo ombligo. Entonces, recuerda no apretar los glúteos, trata de no apretar los glúteos y eso poco a poco te vas a ir tú acostumbrando. ¿Sí? Si es conectar y activar, trata de no tensar. Hay una tensión consciente, pero esa sucede en la estabilidad de los pies, en la fuerza de los muslos para sostener todo el tronco y en lo que vayamos haciendo poco a poco. Entonces, te va a requerir cierta atención y cierta fuerza, algunas posturas que vamos a hacer, pero estas posturas te van a fortalecer el cuerpo físico y por ende van a ir fortaleciendo también el espíritu. Entonces el cuerpo físico, recuerda, tiene que estar firme, estable, fuerte y tiene que estar dispuesto a que esa conexión con el espíritu suceda. Entonces nos paramos con los pies paralelos, relajas tus brazos, conectas a la tierra, al cielo por medio de la coronilla. Comienza a respirar profundo, claro y pausado. Recuerda hacer la respiración por tu nariz. Si puedes ir haciendo un sonido con tu boca, con el paladar y con tu garganta, empieza a escucharlo. Esto es como si respiraras con la boca abierta, pero lo haces con la boca cerrada y emitiendo el mismo sonido.
Esto le va a dar a tu respiración la cualidad de estar activa, de estar generando energía, de estar generando cierto calor, cierta fuerza que vamos a requerir para el cuerpo. Esta postura es postura del vigor. Esta postura te va a dar fuerza, te va a dar tierra, te va a dar esa firmeza que necesitas desde tu tierra, que son las piernas y los pies, para mantener el tronco estable, para mantener el tronco firme y alineado con el cielo. La segunda postura que vamos a hacer es Guerrero 1. Afirmas bien tu pie. Vamos a empezar por el lado derecho. El pie izquierdo, trata de mantenerlo hacia el piso. Las manos en la cintura. Y con las manos en la cintura voy a ir alineando mi cadera hacia el frente. Recuerda que la rodilla del frente no rebase tu tobillo, que esté justo en la misma línea del talón. Tus brazos los voy a ir abriendo, preparando el torso y el pecho. Los brazos o los puedes juntar las palmas hacia el frente o llevas los brazos hacia arriba. Recuerda de ir alineando el ombligo hacia adelante. Te quedas ahí también, unas 5 respiraciones, 8 respiraciones, pausadas, profundas, o puedes llevar la mirada también hacia arriba. Siente la estabilidad en la fuerza de los pies y de las piernas. Estira, suelta los brazos. Vamos a hacerlo hacia el otro lado. Entonces, pie izquierdo, apoyas tu pie derecho. Flexiono la rodilla al frente. Trata de llevar la cadera, tu cintura paralela al piso. Y vamos con los brazos al frente, hacia adelante o hacia arriba. La mirada adelante o la mirada hacia arriba. Y suelta. Regresamos al centro. Abres la punta de tu pie derecho. Volvemos a flexionar la rodilla derecha. Y vamos a estirar la pierna izquierda. Esta postura se llama Guerrero 2. Entonces flexionas, abres tus brazos. Vamos a llevar la mirada donde se dirige el dedo medio de tu mano. Ve soltando los hombros, pero abriendo tu pecho. Recuerda una respiración profunda, pausada. La mirada, enfócala en un solo punto. Despacio regreso y cambiamos hacia el pie izquierdo. Se siente bien aterrizados tus pies, bien enraizados cada dedo de los pies. Abre los brazos, relaja los hombros. Si sientes tensos los hombros, comienza a moverlos hasta que se vayan suavizando. Recuerda de escuchar tu respiración. La estabilidad te va a dar esa fuerza y esa seguridad en el cuerpo físico. Y regresamos. Puedes descansar un momento con las manos en la cintura y las piernas extendidas. Vamos a regresar hacia el pie derecho.
Puedes apoyar tus manos sobre la rodilla derecha. Vamos a sacar la pierna izquierda. Aquí vas a tratar de mantener el equilibrio o puedes subir y bajar. Subir y bajar. Las veces que sea necesario, pero hazlo con cuidado y despacio. Puedes llevar las manos en la cintura, mantener la rodilla derecha flexionada o estirada. Mi cadera que no se abra, mantengo la cadera paralela al piso. Aquí podemos abrir los brazos, llevar los brazos hacia atrás o llevar los brazos al frente. Este es un poquito más fuerte y vas a sentir la fuerza en el abdomen y en la pierna derecha. Igualmente de 5 respiraciones, regresamos. Y vamos al lado izquierdo. Manos en la cintura. Recuerda que si se agita la respiración, haces más lento tus movimientos y la misma respiración. Vamos hacia el frente, sube o baja, sube, baja. Te puedes quedar con la punta al piso o levantar la pierna. Recuerda cerrar la cadera, brazos abiertos hacia atrás o hacia el frente. Que te dé fuerza y seguridad la respiración. Regresas. Y muchas gracias.